no era nada fácil. ¿Por qué crees que los británicos estimulan todos estos grupos de lobby y estimulan estos grupos aborígenes? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Romper con los territorios actuales modernos? ¿Cimentar la división entre pueblos? ¿El pensamiento único que es todos estos grupos o lobbies? No, en cuanto a lo que me preguntás... Es una opinión personal. No, todos sabemos en realidad la política históricamente, ¿no? De cómo se gestó el Imperio Británico. No sabemos que, por ejemplo, el adagio divide et impera, divide y reinarás, es una estrategia en realidad, si bien creo que corresponde a Maquiavelo, pero digamos su aplicación fáctica más perfecta para mí es la política exterior que ha tenido el Imperio Británico, que por lo general ha intentado siempre encontrar quinta columnas, ¿no? De nativos para dividir territorialmente y poder influir de alguna forma en distintos territorios, ¿no? Como hizo de alguna forma también acá, de alguna forma en Hispanoamérica con la gestación de las independencias. O sea, me parece que es innegable que hubo un apoyo británico al desmembramiento del Imperio Español. Entonces sí, yo creo que bueno, el caso, vos anteriormente, fuera de cuando hicimos un corte, me comentabas el tema de los mapuches, por ejemplo, y los mapuches, o sea, me parece que es bastante sugestivo que la organización, la sede principal de los mapuches está en Londres, en Bristol o en Londres, cuestión que está en Inglaterra. Entonces, me parece sugestivo, ¿no? Me parece... Sí. ¿Y por qué crees que la cultura anglosajona machaca tanto contra la hispanidad o la iglesia si en realidad ellos se beneficiaron en los últimos 500 años? Sí, en realidad si no hubiera sido por los españoles tal vez no hubiera conocido el continente, pero bueno, creo que es toda una estrategia, esto ya viene de vieja data, para mí del siglo XV, desde la época de Flandes o de los protestantes contra España y la Iglesia Católica, que bueno, que ha seguido hasta la actualidad. Yo creo que quieren debilitar de alguna forma la identidad de cada pueblo, y la identidad de los países hispanoamericanos, quieran o no, es hispano y es católica. Entonces yo creo que por eso el tema de que quieren no quieren fronteras, no quieren absolutamente nada. Entonces yo creo que todo esto está fomentado de alguna forma por estas usinas del pensamiento que provienen de estos grupos. En relación a la evangelización, etcétera, ¿hay otras religiones que, por ejemplo, reivindican o atacan la hispanidad católica o la conquista? Pues ves en otras religiones, los protestantes, los los anglicanos, Mirá, según entiendo, la verdad es que no conozco absolutamente el pensamiento acerca de esto de cada una de las distintas sectas protestantes. Yo entiendo que por lo general se manifiestan en contra, porque nosotros sabemos que la conquista de América es una empresa netamente y esencialmente hispano y católica, y por lo general siempre ha habido de parte del protestantismo, cualquiera su grupo o secta, siempre ha habido una gran aversión, ¿no?, hacia la iglesia católica y hacia la hispanidad. Yo entiendo que están, por supuesto, en contra y que colaboran en sembrar toda esta leyenda negra. ¿Y qué autores existen o qué autores hay que sean, que vos percibas que son los más antihispanos, por ejemplo en Argentina o en América o en Europa hoy, porque está todo como angloizado, sí, ¿no? ¿Y cuáles son los prohispanos? ¿Hay pros, contras? Sí. ¿Cuáles son los más marcados o los más... Mirá, yo creo que si dividimos, por ejemplo, los autores antihispanos entre panfletistas y de alguna forma intelectuales, creo que intelectuales anticatólicos, que yo recuerde, podrían ser un Preston, un Ian Gibson, Hugh Thomas, podría ser panfletita de fuste, como le digo yo, podría ser un Galiano o un Piña. Yo creo que, me estoy olvidando de un montón, pero me parece que esos son principalmente los autores que, bueno, casualmente son más antihispanistas. Ojo, pero también ha habido y existen autores que son británicos y que son hispanistas y que han tratado el tema objetivamente. Existen autores ingleses muy buenos, ¿no? Se me ocurre Henry Kamen, o por ejemplo, hubo uno que no recuerdo el nombre, que escribió un libro muy bueno sobre el falange español y la historia de España. Ya me voy a acordar. Pero no, existen autores. Chesterton.
Chesterton, bueno, es un hispanista católico, pero no tiene un trabajo específico sobre el tema este. Pero bueno, podemos imaginar lo que hubiera pensado. Y pro indígenas, por ejemplo, pro aborígenes, hay algunos autores que corroboren y digan, che, la información que Cristian Rodrigo Iturralde expresa aquí en su publicación, corroboran que ellos eran civilizaciones más sanguinarias. Autores indigenistas que de alguna forma... claro, sí, bueno, te puedo nombrar... No es lo que digamos nosotros sí, como occidentales, pero qué es lo que perciben algunos, porque no todos tal vez sean pro indígenas, ¿no? De repente... No, mira, tenemos, por ejemplo, ahora, hay un antropólogo muy conocido, León Miguel Portilla. Él de alguna forma hace referencia a todo el tema de los sacrificios humanos, y él es indigenista. Pero sí, la pregunta es buena para que también la gente vea que damos nombres concretos y ellos los pueden buscar y pueden recurrir a esta información, que por cierto no es clasificada. Sí, hay autores indígenas que corroboran todo esto que estamos diciendo. Como los nombres son muy complicados, yo me los anoté, así que te lo digo para la gente. Tenemos, por ejemplo, Alba Itloxitil, Álvaro Tesosomoc, que es muy conocido, Muñoz Camargo, Juan Bautista Pomar. Algunos tienen ya el nombre hispanizado, pero todos indígenas, muchos antes del contacto con el español. Francisco Antón Quimalpachín, Cautle Guanitzin, bueno, Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán Poma de Ayala, y bueno, sin olvidar también monumentales obras de obligada consulta que han sido elaboradas a raíz de los testimonios de los mismos indígenas, como por ejemplo Toribio de Benavente, Oviedo, Ciesa de León, Acosta, Landa, Sahagún. O sea, existe documentación objetiva completamente y totalmente fuera de duda. San Bartolomé de las Casas. Bueno, ese Bartolomé de las Casas yo diría que fue si no lo fue, actuó como si hubiera sido un agente del imperialismo británico. En ese momento porque, digamos, de alguna forma favoreció los intereses británicos, ¿no? De propaganda antiespañola. Fue un personaje muy particular de las Casas que me parece que corresponde tratar en otra oportunidad. De todas formas, para que le interese, yo recomiendo el libro. Hay un libro de él muy bueno que creo que es de Menéndez Pidal. Acá tengo entendido que Díaz Araujo hizo uno, pero lo bueno en el sentido, Bartolomé de las Casas es una fuente que ya ha sido desacreditada incluso por los autores que son antihispanistas, porque sus exageraciones fueron realmente groseras. Por ejemplo, él menciona cientos de miles de abusos, pero jamás te dice dónde se cometieron los abusos, quiénes cometieron los abusos, dónde o cuándo. O sea que me parece que eso es elemental. Así que Bartolomé de las Casas me parece que es un personaje muy particular que no puede ser de ninguna forma considerado como una fuente fiable para el estudio de estos temas. Mi última pregunta. Sí, volvemos a la gran propaganda anglosajona.